Sí, gracias. Agradezco la invitación a este foro. Voy a referirme de manera general a algunas reflexiones que he estado haciendo en estos últimos días a propósito de la cuestión del confinamiento y la violencia. En primer lugar, considero efectivamente que uno tiene que pensar analítica y críticamente en términos de que los procesos de acumulación flexible, tal como los hemos venido experimentando en las últimas décadas, favorecen y permiten, digamos, una expresión actual del contexto de pandemia. De tal manera que nosotros, como bien lo ha señalado Carlos, tenemos que pensar a la pandemia dentro de los efectos también de la forma de acumulación flexible, que además se instala, digamos, dentro de un contexto de sobreexplotación del trabajo y su precarización, a grado tal de producir segmentos descartables, como una forma funcional al cual la pandemia nuevamente vuelve a ser visible, digamos, en lo que se ha señalado de cómo se discute ya en algunas vocerías la prescindibilidad de ciertas vidas humanas. En ese sentido, una primera reflexión que quisiera proponerles es pensar que las condiciones en que la pandemia se instala reposan sobre condiciones preexistentes constituidas históricamente, y a la vez las profundiza, enfatiza algunas cuestiones, agrava otras. Entonces, los efectos de la pandemia son diferenciales de acuerdo a dónde se va situando, ¿no? En el caso de los contextos latinoamericanos, la situación de pandemia ha profundizado sensaciones de vulnerabilidad, de miedo, de incertidumbre, que permite respuestas para precisamente atender estas sensaciones y estas vulnerabilidades en una serie de formas múltiples. Una de las cuestiones en cómo estas nuevas formas de experimentar la pandemia, que ha implicado vivir la vulnerabilidad en el confinamiento, implicaría cómo las violencias se han diferenciado de acuerdo a cuestiones de género, de acuerdo a cuestiones de edad, y violencias previas que estaban presentes allí tienden a acentuarse, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones vinculadas con la homofobia. De acuerdo a algunos analistas, también cabría diferenciar la idea de que la violencia tiene diferente forma de experimentarse por el confinamiento, que tendría que ver, digamos, con toda esta vulnerabilidad producida a partir de sectores que han sido afectados, sobre todo aquellos de la economía informal. Entonces, aquí habría que distinguir violencias por confinamiento y violencias en confinamiento, que tendrían diferentes formas de extensión y de rastreo para nuestra interpretación. Como les decía, una de las formas en que se ha tratado de reaccionar respecto a estas condiciones de miedo e incertidumbre ha sido la idea de figurar nuevas formas del peligro, nuevas formas del enemigo. Y esto lo anticipo porque me voy a referir a ello con un poco más, voy a ampliar un poco más esta idea más adelante. De tal manera que entonces lo que vemos es a las condiciones históricamente en las que hemos funcionado a sociedades latinoamericanas. Esta pandemia ha generado, digamos, un mayor énfasis en experimentar estas sensaciones de vulnerabilidad, profundizando también lo que en algunos ámbitos se ha llamado la noción de intemperie, profundizando la intemperie respecto de algunas coberturas estatales, de algunas coberturas sociales, que en el actual escenario tienden a hacerse mucho más precarizadas, ¿no? Otra cuestión interesante que esto trae al parejo es la producción de narrativas para referirnos al escenario de pandemia. Y una de las producciones narrativas que está siendo utilizada, digamos, en medios o en vocerías públicas, tiene que ver con presentarla como una guerra.
Y esto me parece a mí que tampoco es algo aleatorio, no es algo casual, sino que se implica con cierta forma de comprensión del peligro y como, con cierta forma de reaccionar precisamente a los entornos de riesgo. De tal manera que las producciones narrativas han enfocado nuevamente esta idea como guerra y por lo tanto como un enemigo a identificar y a vencer. De tal manera que entonces el cuidado de sí, la forma en que pasa el cuidado y la protección de sí mismo, es a partir de identificar el peligro alojado en otro. Y esto lo que ha conllevado entonces es a redefinir dónde estamos situados. Redefinir territorios en adentro y afuera, es decir, ha redefinido la idea de qué es exterior y qué es lo interior, y por lo tanto también acciones de expulsión del peligro de lo interior, ¿no? Ahorita estoy haciendo referencias, digamos, a formas generales, voy a tratar más adelante de ejemplificar. De tal manera que entonces en estas cuestiones que les he estado mencionando, uno puede ubicar que se producen nuevas formas de generar seguridad ante estos riesgos, ante estos peligros, ante estos temores, ante estas incertidumbres. Y aquí radica, digamos, una cuestión importante a tomar en consideración para próximos análisis en lo que va a ser, digamos, los entornos de pospandemia. De tal manera que uno puede sugerir que estas nuevas formas de generar la seguridad, de comprender la seguridad, pasan por mutaciones distintas, aceleradas, veloces, de las sociedades de control. Es decir, se empieza a exacerbar formas de control que no estaban presentes y que no necesariamente vienen en términos verticales, es decir, de parte del Estado hacia la sociedad, sino sobre todo, y esto es algo que uno tiene que tomar en consideración, el control se extiende horizontalmente, produce formas de regulación próximas, íntimas y horizontales. En todas estas formas, digamos, en que se está produciendo la mutación del control, uno puede ver lo que les mencionaba brevemente en ese momento, cómo se producen nuevas figuras del enemigo. Ahora un enemigo mucho menos ubicuo, dado que procede, digamos, de un interior, ¿no? Esto normalmente genera énfasis territoriales específicos en delimitar quién entra y quién sale, o a quién se le deja entrar y a quién se le restringe la salida, que viene implicado, digamos, con las ideas las restricciones a la circulación. Y finalmente creo que esta mutación tiene una tercera expresión, que vendría siendo la propia reconfiguración de cómo entendemos el peligro y cómo ejercemos acción para mitigarlo, que tendría que ver con una transición de un marco vinculado a lo securitario en sí mismo hacia un marco vinculado a un umbral médico-biológico. Creo que esto sería muy importante también rastrearlo. Creo que ahora está teniendo el acento mucho más en este último término. Para ilustrar esto, voy a referirme brevemente a dos eventos que creo que dan una idea de cómo está esta mutación del control, a la redefinición de territorios de enemigo y a la comprensión biomédica actual de la amenaza. Uno puede entender estas formas del control ejercidas en dos eventos. Primero, lo podríamos echar en términos de un análisis de la producción del control a partir del marco securitario, que tendría que ver con el 11 de septiembre de 2001. Aquí, digamos, todas las producciones que se han realizado, todas las investigaciones, reflexiones que se han realizado, implicó una transformación en la figura del enemigo que pasaba, digamos, el contexto de Guerra Fría, de enemigos vinculados, digamos, a la amenaza comunista, a una nueva figuración del enemigo que ahora tendría que ver con la ubicación del terrorismo a nivel global. La otra figura que se produce, digamos, para el contexto de sociedades que tienen el problema del tráfico de sustancias ilegales,
tuvo que ver con la producción de una figura semejante a la figura del terrorismo, que fue la figura del crimen organizado. Ambas figuras que se produjeron como nuevas figuras del enemigo global a partir de esta expansión seguritaria, implicaban formas de intervención que tenían que venir con la metáfora de la guerra. De allí las políticas de seguridad para controlar las organizaciones criminales tendrían que ver con guerras en contra de las drogas, guerras contra el narcotráfico, y a la vez una redefinición global, digamos, de las amenazas no convencionales, como las llamó las agencias de inteligencia estadounidenses. Es decir, amenazas que no tendrían que ver, no venían figuradas a partir de conflictos entre estados. De tal manera que esta nueva producción de rastreo y ubicación de nuevos enemigos, en general, fue expandida a partir de la producción del estigma étnico-religioso, como fue el caso precisamente de el escenario posterior al 11 de septiembre, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es un cambio sustancial en estas cuestiones. Una sería que se mantiene la metáfora de la guerra, pero la figura del enemigo está en transición, en modificación. El enemigo actual, del cual se está haciendo referencia, digamos, con la situación de la pandemia, tendría que ser, es un enemigo invisible. Es próximo a nosotros, pero no es visible exactamente, y es como más complejo figurarlo en términos de una exterioridad. Por lo tanto, entonces el enemigo está dentro. De aquí vemos las nuevas formas en cómo se ejerce el confinamiento, también a nivel comunitario, en términos de evitar ingresos y salidas, poner retenes, poner puntos de verificación de ingresos y salidas, y en general poner, digamos, estas reacciones respecto a inmigrantes o turistas o pasajeros en tránsito que se les impide, digamos, el ingreso en algunos puntos, ¿no? Esto no es un fenómeno exclusivo del caso mexicano, está documentado en toda América Latina cómo está sucediendo estos controles a la circulación. De tal manera que entonces, si uno puede ir armando algún argumento sobre esto, es que la nueva forma en que se está produciendo el enemigo, se está produciendo la territorialización, implica una forma que se había estudiado antiguamente, que sería la guerra, muy cercana a la guerra civil, digamos, ¿no? A un conflicto entre iguales, a un conflicto entre familia, a un conflicto al interior de unos otros. Y creo que esa figura, en términos de redefinición de los espacios políticos, es la que está tomando hoy en día, se está tomando hoy en día a partir de la pandemia. Para ir cerrando esta serie de ideas que les estoy planteando aquí, me parece que ambos momentos, tanto la producción seguritaria del 11 de septiembre como la producción seguritaria actual a partir del escenario de pandemia, sobre todo referido a la producción del enemigo y a la nueva territorialización que esto genera, implicaría que el otro, aún así, se nos presenta de forma fantasmática. Es decir, hay que localizarlo, hay que darle ubicación, porque en general está difuminado, digamos, en quién es, en cómo se presenta. Y ambos momentos, me parece, inauguran de mayor manera, con mayor vigor, lo que ya Agamben había estado expresando en una serie de ensayos, que tendría que ver en que estas dos formas de comprensión de la seguridad exacerban, digamos, tanto el control que lleva a la articulación de lo que él ha discutido como el estado de excepción, ¿no? Y esto implicaría, digamos, nuevas formas de expresión de este control que podría llevar en algunos casos a la aparición de microfascismos, que también podrían ser otro de los riesgos que tendríamos que estar evaluando
respecto al entorno de post-pandemia. Dejaría aquí mi intervención